mirar qué es lo que muestra la escritura de ese día, y cómo no quería ir al Cordero, gloria al Señor, que no cubre el pecado, sino al Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista, que limpia el pecado del mundo. Y yo estaba pues viendo un poco sobre el libro de Levítico, estudiando, gloria al Señor, y encontré, después de estudiar ciertas áreas y buscar históricamente y teológicamente, encontré algunas cosas que me llamaron la atención, y yo es lo que hoy quiero compartir con cada uno de vosotros. Amén. Es un mensaje donde hay que hablar de algunos textos, pero es un mensaje donde lo primordial que se va a ministrar es exaltar la persona de nuestro Señor Jesucristo y a la iglesia, la cual Él ha comprado con su sangre. Amén. Yo estaba mirando y me daba cuenta que el libro de Levítico es un libro donde hay una serie de normas. Es un libro donde hay ordenanzas, instrucciones, leyes y mandamientos, gloria al Señor. Y van dirigidas para Israel. Esas son unas ordenanzas que el Señor le da a los sacerdotes, a los ancianos, a los jóvenes y también incluso a los hijos recién nacidos. Porque Dios es el Dios de todos. Y es unos mandamientos y unas ordenanzas para que el hombre, para que Israel, para que los sacerdotes, para que los ancianos, los príncipes y aun los recién nacidos pudieran acercarse a Él. Amén. Y ese es el resumen del libro de Levítico. Si lo tuviéramos que resumir de alguna forma, ese sería el resumen. Dios, gloria al Señor. Si miramos no solamente el libro de Levítico, sino toda la Escritura, esta revelación especial que hemos recibido, a lo largo de toda ella veremos que Dios en todos los tiempos ha estado preparando salvaguardas para que el hombre que estaba en su pecado pudiera acercarse a Él. Gloria al Señor. Porque sin duda alguna, y voy a decir una frase ahora y quiero que prepares con un amén. Sin duda alguna, el deseo de Dios es salvarte. Amén. Recibe esta palabra de parte del Señor y es lo que vamos a ministrar en esta tarde. El deseo de Dios es salvarte. Amén. Yo miraba, hermanos, y a lo largo de los siglos, el cristianismo primitivo fue grandemente influenciado por la cultura griega. Y la cultura griega marcó dos escuelas en el cristianismo. La primera de ellas era la que estaba influenciada, gloria al Señor, por los poetas griegos, los cuales ellos pensaban que el Dios del cristianismo era similar a los dioses de su cultura, los cuales eran ególatras, vengativos, gloria al Señor, eran interesados y que solamente se relacionaban con los hombres cuando buscaban algo. Equivocados estaban, gloria al Señor. La otra escuela se fue al otro lado completamente. La escuela influenciada por los filósofos, los griegos, la sabiduría, el conocimiento, y esa escuela marcó incluso a los reformadores. Martín Lutero lo creía, Calvino lo creía, y muchos reformadores creían que Dios era un Dios sin sentimientos, un Dios apático. A causa de que Dios es inmutable y no puede cambiar, Él no puede estar sujeto a sentimientos que alteren su carácter. Pero señores, eso tampoco es verdad. El Dios que yo tengo es un Dios que siente. Es un Dios que desea. Es un Dios, gloria al Señor, que tiene algo, y permitirme aplicar este antropomorfismo, Él tiene un corazón que está latiendo, y está latiendo por algo, y es salvarte.
Pues miren lo que dice la Biblia. Dice la Escritura, y eso no lo estoy ministrando porque yo lo creo, sino que es la teología que en estos últimos años de nuestro siglo se ha actualizado y lo creen todos ellos. Que Dios tiene un deseo, Dios tiene un sentimiento, que Dios tiene voluntad, gloria al Señor. ¿Cuál es? Dice la Escritura. Primer libro de Timoteo, capítulo 2, verso 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Gloria al Señor. Pero no solamente lo que Él quiere, sino dice, segunda de Pedro capítulo 3, verso 9, dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con todos nosotros y atiende ahora, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque Dios lo que quiere es salvarte. Dice el libro de Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Diles yo, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su camino y que viva. Dios quiere, gloria al Señor, que tú seas salvo. Y la palabra querer, gloria al nombre del que vive, no está en el término original como un decreto, porque si fuera un decreto todos nos salvaríamos, sino que en el original está diciendo que Dios tiene un deseo, que Dios tiene algo que anhela, que Dios quiere algo. Gloria al Señor. Y por encima de todas las cosas, alégrate, Dios quiere salvarte. ¿Cuántos lo reciben? Levanta tu mano y grita un fuerte amén. Amén. Aplaudir a tu Dios. Gloria al Señor. ¿Me permitís que coja el micro, que así me siento mejor? Dios quiere salvarte. Porque voy a decir algo, Dios no es un Dios caprichoso. Dios no es un Dios ególatra. Dios no es un Dios despreocupado de su creación. Gloria al Señor. Él ha querido, gloria, yo miraba, hermanos, como el cristianismo popular ha querido mostrarnos a ese tipo de Dios. Pero yo voy a tomar la Biblia y deciros que si vamos a la Escritura, primera de Juan capítulo 4 verso 10, Romanos capítulo 5 verso 8, encuentro a un Dios que me ama por encima de todas las cosas. Si miramos la Escritura en el libro de Romanos capítulo 9 verso 15 y también en el capítulo 4 de los Hebreos verso 15, encuentro a un Dios que se ha compadecido de mí. No es un Dios que se despreocupa, no es un Dios que ha hecho algo y lo ha olvidado, no. El Dios que yo tengo, si ustedes miran en 2 de Pedro capítulo 3 verso 9 y también en 1 de Timoteo 2:4, veo a un Dios que deseadamente, Él lo que quiere es salvarme. Gloria al Señor. ¿Cuántos gritan un fuerte amén? Y ese deseo, ese sentir, le ha llevado a realizar todo lo necesario para salvarnos de la muerte eterna y de la condenación a la que estábamos destinados. Que el Señor reprenda al diablo. Y cuando digo todo lo necesario, el capítulo 2 de Filipenses nos da un resumen de lo que Dios ha hecho. Y dice el capítulo 2, verso 6 al 8, dice: el cual siendo en forma de Dios, hablando de Jesús, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición, ¡viva Dios! ¡Ay, Padre, viva Dios! Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bendecido sea el nombre del que vive. Demostrando que Dios no es un Dios apático, sino que es un Dios que nos ama con un amor inexplicable e incomprensible. Haciéndonos ver que Dios no es un Dios ególatra ni presuntuoso, sino que es un Dios que con su gran e infinita misericordia se compadece cada día de cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Griten un fuerte amén. No es un Dios caprichoso, no es un Dios frívolo, no. Él es un Dios totalmente responsable
y apasionado de su creación, el cual yo miraba, hermanos, que con su gracia ha provisto para cada uno de nosotros el mejor destino posible, que no es otro que el estar un día con Él. Y yo digo, ¿cuántos le esperan? Levanta tu mano y grita un fuerte amén. Y el texto que sin duda alguna muestra esta verdad, capítulo 3, verso 16 de Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Gloria al Señor. Porque de tal manera amó Dios al gran olivo. Gloria al Señor, que dio a su Hijo. Gloria al Señor, para todo aquel que en Él cree no se pierda, sino más tenga vida eterna. Por tanto, yo hoy quiero pararme un momento y decirte, si hay alguien aquí que está lejos de Dios, hoy tengo un mensaje de Dios para ti. Lo que Dios quiere, por encima de todas las cosas, el plan eterno se diseñó para poder salvarte. Para poder salvarte. Para poder salvarte. Por tanto, aunque Cristo hoy no está con los brazos en la cruz, todavía sus brazos siguen abiertos por si alguien quiere venir donde Él para recibirte y abrazarte. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos gritan un fuerte amén? Aunque la sangre de Cristo fue derramada hace 2000 años, hoy todavía su sangre tiene el poder de aquel que cree en su sacrificio limpiar el pecado. Bendigo el nombre de Jesús. ¿Cuántos gritan un fuerte amén? Aunque sus manos fueron traspasadas, todavía hoy tiene poder con las señales en ellas para levantar del polvo al muladar y rescatar al que está lejos, porque Él es el Todopoderoso y a su nombre. Por tanto, que a nadie se le ocurra salir de este lugar sin sentir la salvación de Dios en sus entrañas, porque hoy Dios te trajo aquí para decirte que Él te quiere salvar. Y a su nombre. Y yo miraba, hermanos, y me daba cuenta de algo. ¿Me permitís? No sé qué hora es. Sí. Yo estoy en la introducción del tema. ¿Puedo seguir un poco más? Yo estoy disfrutando en este mensaje porque es un mensaje donde exalto a Jesús. Y cuando hablo de Jesús, la boca se me llena. Amén. Viva Él, viva su gracia. Permitirme una palabra, viva su salero, que no hay quien lo aguante. Amén. Nos quiso salvar porque el Señor sabía algo, nuestra condición. Dice el libro de Romanos capítulo 5, y ahora voy a entrar en un aspecto de doctrina. He estado estudiándolo, gloria al Señor, en este tiempo donde hay una doctrina que ha querido imperar de una forma poderosa nuestra misión, que es el calvinismo en el aspecto de la salvación. Y he estado estudiando, gloria al Señor, y hoy más que nunca creo algo, que Dios no predestinó a nadie para salvación y para condenación. Gloria al Señor. Eso lo tengo seguro, seguro, seguro. Sino que Él murió por todos, y todos los que creen en Él, en el sacrificio que Él ha hecho, gloria al nombre del Señor, los cuales escogió, sí, pero en su presencia. Y eso es otro tema. A lo que quiero ir aclarando esto, es que miraba la condición del hombre. Capítulo 5 del libro de Romanos. La condición del hombre, dice la Escritura: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. No hay quien, dice la Escritura, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. El hombre caído, el hombre estando en su condición natural, tiene la naturaleza caída de Adán, la cual, gloria al Señor, no le deja buscar a Dios, la cual no le deja hacer justicia, la cual no le permite entender la verdad. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, capítulo 6, verso 20 del libro de Romanos, dice así: éramos esclavos del pecado. El pecado nos hizo esclavos, y no solamente esclavos, sino que dice la Escritura en Efesios capítulo 2, verso 1, que el pecado nos mató espiritualmente.
Y dice que no solamente éramos esclavos del pecado y no estábamos muertos espiritualmente, sino que dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 18, que estábamos en la potestad de Satanás. Esa era nuestra condición natural, esclavos del pecado, muertos espiritualmente, en las manos y en la potestad de Satanás, y morábamos en tinieblas, dice el mismo verso. Esta es la condición del hombre natural, vive caído, gloria al Señor. Y a causa del pecado se encuentra en tinieblas, en la potestad de Satanás. Y yo miraba, hermanos, que ese es el motivo por el cual el hombre natural, no hay ni uno que pueda hacer el bien, dice la Escritura. No hay ni uno que sea justo, no hay ni uno que busque a Dios. ¿Por qué? El motivo es el pecado que hay en él. Y ustedes me dirán, bueno, pero en el mundo hay gente buena. En el mundo hay gente que se compadece. En el mundo hay gente que tiene buenas obras. Y eso es cierto y es verdad. Porque el pecado que mora en nosotros, en nuestra naturaleza caída, nos ha depravado en su totalidad, en todas las áreas nuestras. Pero no nos ha depravado absolutamente como los demonios. Por eso hay gente que hace el bien, por eso hay gente que deja su fortuna a los pobres, por eso hay médicos que se van a otros países, gloria al Señor. Pero hay algo, bendigo el nombre de Jesús, que el hombre en su naturaleza caída a causa del pecado no puede hacer de ninguna manera, y es realizar alguna acción, alguna obra que le pueda acercar a Dios de alguna manera, porque su naturaleza le es contraria. Gloria al nombre del Señor. Por eso dice la Escritura que el pecado, en el libro de Romanos capítulo 6, el pecado es el que reina en el hombre caído y el cual le lleva a obedecerle en sus concupiscencias. Por eso no puede salir de esa situación. Por eso hay gente que los padres intentan cambiarlos y no pueden. Por eso hay gente que los médicos intentan cambiarlos y no pueden. Porque el pecado tiene autoridad sobre ellos. Porque el pecado les gobierna. Que el Señor les reprenda en esta tarde. Que el Señor les reprenda. Por eso dice el Salmo 53, desde los cielos miró Dios sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No había nadie que hiciera lo bueno. Ni aún uno. No había nadie, hermanos. Nadie que pudiera acercarse a Dios. Nadie que pudiera por sus méritos, por sus obras, que no. Pero viva el carácter de Dios. ¡Viva la gracia de Dios! Ay, Padre, no estoy de acuerdo. ¡Viva la misericordia de Dios! Que viendo Él que ninguno de los hombres podía acercarse a Él, Él decidió en su gracia, en su misericordia y en su piedad acercarse al hombre. ¡Amén! Porque tú no preguntaste por Él preguntó por ti. Porque tú no fuiste el que le buscó. Él salió en busca tuya. Esa es la gracia que tenemos. Por eso que nadie se crea merecedor ni pueda levantar la cabeza por encima de los demás, porque ninguno de los que estamos aquí merecíamos esa gracia, pero Dios se compadeció de cada uno de nosotros. Ay, Padre, y nos salvó. Porque dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos condenados, todos, pero viva Dios, que Él nos salvó. Y yo pregunto en esta tarde, ¿a cuántos salvó? Levanta tu mano, grita un fuerte amén. Amén. Salió Él a buscar a Adán cuando pecó, dice la Biblia, y salió y preguntó, ¿dónde estás? Y cuando el hombre estaba corrompiéndose en los días de Noé, dice la Biblia que él miró y vio a Noé y halló gracia Noé delante de sus ojos, la gracia, y habló con Noé. Y si miramos así a lo largo de la Biblia, siempre es Dios acercándose al hombre para que el hombre pueda acercarse a él. Llamó a Abraham, y así una y otra vez, así una y otra vez. Pero ¿saben qué? Un día pasó por Figueras. Su gracia llegó a Figueras. Y de la misma forma que llamó a Adán, y de la misma forma que llamó a Abraham, se acordó de cada uno de nosotros.
y su palabra nos llamó. Gloria al Señor. Por eso te digo que no fuiste tú el que le fuiste a buscar, que no fuiste tú el que te inquietaste por saber de él, que dice la Escritura, cuando yo leía estos, hermanos, me conmovía el corazón. Capítulo 10 de Romanos, verso 20, dice: e Isaías dice resueltamente, Pablo lo escribe, dice: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Porque no preguntemos nosotros por Dios, Él se preocupó de cada uno de nosotros. Bendigo el nombre del Señor. Por eso yo digo en esta tarde, vamos a exaltar su grandeza, vamos a proclamar su misericordia, vamos a hablar de quién es Él y cómo actúa para cada uno de nosotros, que es un Dios de gracia, que es un Dios compasivo, que es un Dios benevolente, que es un Dios cariñoso. Y cuantos lo creen, levanta tu mano y gritan fuerte: amén. Gloria a Dios. Eso es extraordinario, hermanos. El Dios que dice la Biblia que la tierra es el estrado de sus pies y el cielo es su trono. El Dios que corre el cielo como una cortina. El Dios, gloria al Señor, que junta el polvo de la tierra con 3 dedos. ¿Cuántos gritan un fuerte gloria a Dios? Un fuerte aleluya. Y a su nombre. Ay, Padre, y a su nombre. El Dios que todas las naciones de la tierra son como una gota que el cubo que cae en el agua. Amén. ¿Cuántos gritan un fuerte gloria a Dios? Puedes darle un aplauso a tu Dios fuerte, por favor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Amén. Dios es bueno. Amén. El Padre, Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Amén. Viva nuestro Dios. Es bueno el Señor. Pues ese Dios se acordó de ti. Gracias, Señor. En la eternidad, Él pensó en ti. Y yo pregunto esta tarde, ¿cuántos quieren darle gloria por ello? Levanta tu mano y grita un fuerte amén. Me voy a saltar varias cosas y quiero ir simplemente un detalle. Dice la Biblia: capítulo 1, verso 1 del Evangelio según San Juan. El verbo era, es y será Dios. Y Pablo reitera, Filipenses 3, 6, dice que era igual a Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Eso implicaba, escucha ahora, que la persona de Dios, por las perfecciones de su carácter, de Él emana una gloria innata. De tal forma que cada vez que aparece la gloria de Dios, aparece con un refulgor, con un estruendo, con una manifestación que a la vista de los hombres les llevaba a temer, a aterrorizarse. Gloria al Señor. Sin embargo, yo miraba y me daba cuenta que para llevar a cabo el plan de la redención, Jesús decide no aferrarse a ella. Ni estimó ser igual a Dios. Eso es muy profundo. No tuvo estima ser igual a Dios porque estimó salvarte. Sino que se despojó, y dice la Biblia, tomando forma de siervo semejante a los hombres, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Pero atiende ahora, Dios, asumiendo
el Dios todopoderoso, el Dios infinito, el Dios, gloria al Señor, omnisciente, el Dios eterno, asume tomar la naturaleza humana, las necesidades, los límites, las debilidades, todo porque Dios te ama. Por eso vemos al que sustentó a Israel durante 40 años en un desierto. Ahora dice, capítulo 4, verso 2 de Mateo, y abre tus oídos ahora. Sintió hambre. El pan vivo, Él está sintiendo hambre porque te ama. Dice, aquel que es el agua viva, gloria al Señor, aquel que ha dado a millares de personas a beber en el desierto. Dice la Escritura en el capítulo 19 de Juan, verso 28, exclamó Jesús, tengo sed. Él padece sed porque te ama. El Todopoderoso que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. El universo se mantiene solamente con su voz. Ahora dice la Escritura, capítulo 4 de Juan, verso 6, Jesús, cansado del camino. Se cansa porque te ama. Aquel Dios omnisciente que lo sabe todo, sujeto a las limitaciones, dice Lucas 2:40, y Jesús crecía en sabiduría. Tiene que aprender, gloria al Señor. Podríamos seguir hablando de aquel que nunca había llorado, ahora llorando, Jesús lloró. De aquel que nunca había obedecido, ahora está obedeciendo. Y todo porque te ama. Gracias, Señor. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Gloria al Señor. Él no tuvo en estima el tener que despojarse de su gloria, asumir las limitaciones, gloria al Señor, las debilidades y las necesidades, todo para salvarnos a ti y a mí. ¿Y cuántos se sienten salvos por Dios? Levanta tu mano, por favor, grita un fuerte amén. Pero viva Él, que no hay otro más grande que Él. Amén. Y no puedo pasar este mensaje, aunque he saltado muchas cosas sin dar este detalle. Cuando yo recibí esto, Juan, me llené de alegría, de gozo. Dice la Biblia, se humilló a sí mismo. ¿Sí o no? Amén. Se despojó a sí mismo. A él nadie lo humilla. A él nadie lo despoja. Dice la Biblia, capítulo 10 de Juan, verso 18. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Amén. Y tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. A él nadie le quitó la vida. A él nadie lo humilló. A él nadie lo despojó. ¿Por qué? Porque el quitar la vida, el humillar, y atiende ahora que esto te va a hacer bien, el despojar, eran términos que se usaban para la batalla, para la guerra. Cuando había una batalla o había una guerra, había un enfrentamiento, el vencedor era el que despojaba al que era vencido. El vencedor, el más fuerte, era el que humillaba al que había sido derrotado. Gloria al Señor. El que había tenido la victoria era el que mataba. Gloria al nombre del Señor. Por eso cuando se habla de muerte, o se habla de humillación, o se habla de despojar, va unido en la palabra de Dios a los términos de la guerra. Yo miraba y me daba cuenta, hermanos, que los enemigos de Israel, cuando derrotaron, gloria al Señor, los enemigos de Israel, a Israel, despojaron a Israel de tantas cosas. Era algo que hacía el vencedor, despojar. Gloria al Señor. Pero yo digo algo en esta tarde, y si alguien lo cree, y aunque hay muchos textos, yo quiero ir a lo que quiero transmitiros. Gloria al Señor. Que no hay nadie más grande que Él. Amén. Que no hay nadie más fuerte que Él. Que no hay nadie más poderoso que Él. Gloria al Señor. Por eso dice la Biblia, y aquí hay un texto, gloria al Señor, que es extraordinario, donde dice el libro de Hebreos que cuando Dios hizo la promesa a Abraham,
no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, porque no hay otro más grande que Él. ¿Cuántos gritan un fuerte amén? Por eso a Él nadie le puede humillar, a Él nadie le puede despojar, a Él nadie podía, hermanos, quitarle la vida. Por eso dice la Escritura que Él se humilló a sí mismo. Que nadie piense que a Cristo lo humillaron, Él se humilló a sí mismo. Que nadie piense que a Cristo le despojaron, Él se despojó a sí mismo. Que nadie piense que a Cristo le quitaron la vida, Él la dio de sí mismo. Gloria al Señor. Porque alguien puede ver a Cristo muriendo en la cruz y pensar que allí lo están humillando, que allí le están quitando la vida. Pero acompáñame a lo que dice la Biblia y no a lo que puede pensar cualquier mente. Dice el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 15. Dice, en la cruz, gloria al Señor, despojando a los principados, a las potestades, y los exhibió públicamente. Él es el que en la cruz está despojando, Él es el que en la cruz está humillando, Él es el que en la cruz está triunfando. Porque a Él no hay quien le quite la vida, a Él no hay quien lo humille, a Él, señores, no hay quien pueda. Oh, no hay quien pueda con Él. Pero Él se humilló a sí mismo, Él se despojó a sí mismo y Él puso su vida. Porque Dios te ama y quiere salvarte. Este tema sigue, pero yo te invito ahora a que cierres tus ojos, inclines tu rostro y ahora medites en las cosas que se han dicho aquí hoy. Dios te ama y quiere salvarte. Y Él lo ha dispuesto todo. Solamente hay que creer. Creer con fe. Creer con fe. Gloria al Señor. Creer con fe. Una fe desde el primer día hasta el fin de los tiempos. Gloria al Señor. Te voy a dar plaza rápidamente al cielo, pero quiero que estés adorando a Dios. Si Dios te habló, si alguna palabra de Dios te alcanzó, que medites en ella. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor.